Gracias, Hannah, por la oportunidad de estar conmigo esta noche, que vamos a compartir un tema bastante amplio y bastante profundo que yo sé que tenemos que volver a regresar porque nos vamos a quedar con muchas dudas y muchas preguntas. Hannah Betancourt es de Quick Lending y está especializada en préstamo de construcción para inversionistas. Hanna, ¿podrías decirnos cómo préstamo de construcción para inversionistas? ¿Cómo funciona? Bueno, la verdad es que este es un tema, bueno, primero que todo, gracias por invitarme porque a mí me encanta esta parte y poderles contar un poquito de cómo funcionan esto que es el préstamo de inversión, que a veces le tenemos miedo a la construcción porque decimos es a veces muy complicado, pero la realidad es que no es tan difícil cuando lo empiezas a entender y cuando empiezas el paso a paso. Lo primero que siempre les digo es que si ya tienes terreno, ya tienes la primera parte ganada. Ya tienes el primer paso para poder decir, ya puedo construir. Ese es como el primer paso para decirte sí o sí. ¿Por qué? Porque a veces han llegado, digamos, personas y me dicen, ¿me puedes financiar el terreno de $30,000? Y si tú haces las cuentas, y sé que Brendy las puede hacer súper rápidas, cuando tú estás financiando un terreno de $30,000, los gastos de cierre pueden ser casi el 50% del valor o menos, pero estás dando un buen capital en los gastos de cierre. Entonces, nuestra recomendación siempre es trae tu terreno comprado, a no ser que sea un terreno de un valor superior a los $200,000, porque esos son los que uno dice, bueno, ya tendrías que tener, los gastos de cierre están acorde a y no estarías pagando o invirtiendo un dinero que no vas a necesitar en ese momento, sino más adelante. Entonces, esa es como la primera recomendación de cómo funciona el préstamo de construcción. Tienes tu terreno, tienes un general contractor. Si tú no tienes uno, nosotros hemos trabajado con varios, podemos decirte, mira, este es el contacto, tú puedes hacer todo el proceso de negociación y hacemos el paso a paso para que tú puedas llegar como a ese. Si ya tienes tu GC, buenísimo, porque ya tienes un paso adelantado que es saber cuánto te va a costar la construcción. Y para eso vamos a tener un budget. Entonces, primer paso que hace uno, traes tu cliente, llenamos la aplicación, hacemos una preaprobación de construcción de acuerdo a lo que nos está poniendo en su aprobación y después arrancamos ya a buscar sus escenarios. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando ya digamos, vamos a entablar esa relación y decir, sí lo podemos hacer, vamos a llegar a ese proceso, tú ya tienes tu GC, ya tienes tu budget para poder arrancar. ¿Y qué es el budget en palabras más fáciles de manejar? El presupuesto, el valor de lo que cuesta tu construcción en hard cost. Hay que tener muy en cuenta esta parte porque el hard cost es lo que financiamos. Y aquí viene la pregunta, ¿qué es un hard cost? El hard cost es lo que te cuesta levantar la propiedad, o sea, las paredes, las ventanas, el piso, poner la base del piso que normalmente es recargarlo, hacer todo lo que sea tangible y lo que tiene valor, eso es lo que te vamos a financiar. Los soft costs, que son planos, permisos y todos estos valores que no tienen, digamos, no le dan valor a la propiedad, sino que son necesarios para poder arrancar, Eso son los tiene que que no se tener- financian. Eso tiene que Ujú. tenerlo, entonces, tiene que tenerlo el comprador o la persona que Ajá. tiene su terreno. Entonces, si viene un cliente nuestro con su terreno, obviamente, ¿cuál es el perfil que tú vas a mirar? Porque tenemos entendido en nuestro mundo de agentes de bienes raíces afuera, que la persona para poder tener construir una casa, una casita, tienes que tener ya o la experiencia de haber construido en el pasado, o tú puedes ser el dueño del terreno, pero puedes entonces usar a un contratista, estoy buscando la palabra en español, no un general contractor, un contratista general con licencia para que pueda firmar entonces por ese proyecto de la persona, de mi cliente, en este caso. ¿Correcto? Bueno, aquí viene algo súper, súper, súper chévere porque nosotros en Quick Lending logramos una alianza increíble donde tu cliente puede no tener experiencia en construcción. Ujú. Nunca ha construido nada y lo vamos a poder evaluar y hacerle su preaprobación y hacer el préstamo y la financiación.
Sí va a necesitar su GC, pero no para que firme la financiación, ni lo va a necesitar para la financiación, pero sí para su construcción, Ujú. porque tú estás construyendo algo y sí necesitas un GC con licencia. Entonces, no lo necesitas para la financiación, pero sí lo vas a necesitar porque sí vas a tener que construir. Entonces, sí vamos a evaluar tu GC, que eso es algo muy importante para que ustedes tengan en cuenta. El general contractor o el contratista o el constructor sí o sí debe tener su licencia aprobada. Ok, Y nosotros lo que hacemos es revisar que no vaya a tener ninguna demanda en otro estado, porque lo ideal no es que tú tengas un cliente y un general contractor, voy a ser un poquito coloquial aquí, que lo sacaste de un lado y dijiste, este me funciona, y resulta que él tiene una demanda, no sé, en otro estado y no cumplió con los términos para terminar la construcción. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Revisar que tu construcción sí llegue a término, porque ese es el objetivo, construir para poderla vender o construir para volverla un DSCR, pero no para construir y quedarte con una deuda porque el GC se te llevó el dinero. ok, Eso sí lo hacemos nosotros, revisar a tu general contractor, pero el préstamo va a ir a nombre de la LLC de tu cliente, no va a necesitar experiencia porque sí le vamos a hacer el préstamo. Si tiene, esto es algo chévere que tenemos nosotros y es que si tiene experiencia en su país de origen, digamos, puede ser colombiano, peruano, mexicano, de donde sea, y tiene experiencia porque resulta que él tiene una empresa de construcción en su país de origen, podemos homologarle la experiencia. ¿En qué lo va a beneficiar? En que va a tener mejores condiciones a nivel del LTV o de su parte de su tasa. Entonces, son beneficios que podemos darle homologando lo que es su experiencia y por eso decimos, no hay problema, pero si no tiene experiencia ni en su país de origen ni en Estados Unidos, no tiene ningún problema porque también va a tener esta opción de préstamo. Lo único que va a cambiar es el LTV, pero no es que diga va a tener un castigo porque le vamos a prestar solo el 50% de su construcción. Nosotros el LTV para una persona que no tiene experiencia puede ser desde el 70%. Entonces, si tú ves, ya le estamos financiando el 70% de su construcción y el down payment va a ser el 30%. ok. El down Entonces, payment del el 30%, eso no cubre los gastos, los soft costs, que es que no incluye eso, ¿correcto? no, los gastos de los soft costs nunca los vamos a incluir porque no le están dando valor. No es parte del down payment de los 30%. Ajá, eso no hace parte del down payment. Eso es lo primero que tú tienes que, nosotros cuando presentamos, digamos, la preaprobación del cliente, le vamos a dar un Stage 1. Ese Stage 1 normalmente va directo a su constructor y no tiene nada que ver. Nosotros a veces ponemos, mira, este es el valor de los soft costs, eh, se arregla directamente con el GC, o sea, ahí no intervenimos. Y luego viene un Stage 2 donde decimos el down payment. Nosotros podemos ponerte el valor completo ahí, pero no quiere decir que tú le vas a pagar ese valor completo en ese stage, sino que el GC te va a decir, no, mira, para la primera parte dame 30.000. No sé cuánto va a ser, estoy hablando de un número grande. Sí, La sí, sí. segunda parte, el 30, los otros 30.000. Tú cumpliste con tu 20%. Lo que sí te va a beneficiar es que si tú ya tienes un terreno que puede ser del valor de 30.000, digamos, entonces tú ya pusiste parte de esa down payment porque lo tenemos en cuenta en ese partecita. Entonces se va a hacer válido, digamos, ese valor. Si ya pusiste 30, solo tendrías que llevar a la mesa 30.000, digamos, por decirlo así, para cumplir con ese down payment tuyo. O sea, Y ahí ya puedes acceder. el terreno lo podrías usar como parte del down payment. Ajá. El Ok, valor del terreno al que esté, digamos, nosotros mandamos a hacer todo el proceso para revisar cuál es el valor y ese valor es el que vamos a tener en cuenta para el down payment, que tú puedes decir, no, ya puse 15.000, 20.000, 30.000, ahorita el terreno no está en 30, sino en 35.000. Ese es el valor que te vamos a tener a ti como para decir, ese es tu equity que tú ya pusiste porque ese valor sí va a tener, o sea, sí va a ser, sí se va a ver reflejado en la construcción de tu propiedad. ok. Si yo compré mi terreno hace 10 años atrás, vamos a poner X valor, pagué $15,000 por ese terreno, pero el día de hoy tasó 50. Entonces, ¿cuál es la cantidad que me van a tomar en cuenta? ¿Los Los cincuenta mil 50. dólares menos lo que pagué o total los 50 lo que cuesta el terreno hoy en Lo día? que cuesta actualmente el terreno. Ok, so mi terreno entonces sería parte de mi down payment para Ajá.
sea que yo podría usar de ese 100%, del 100% hablando de un préstamo de construcción, yo tendría que traer el 30% como down payment. Entonces, parte de mi terreno, de los $50,000 en este caso, serían hacia ese 30% de down payment. Ajá. Correcto, ok, ok. Entonces, ya me analizaste, tenemos nuestro terreno, tenemos el contratista general que va a estar supervisando la obra y todo esto. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que yo como dueño de terreno, no de constructora, señores, no de constructora, de terreno, que tengo un sueño de que voy a construir una casa o un dúplex o algo que pueda el condado darnos el permiso de construir para inversión? Entonces, ¿cuáles son los requisitos que necesitas tú de mi parte como dueña del terreno y cuáles son los demás requisitos que tenemos que cumplir para poder lograr este objetivo? Mira, lo primero que hay que hacer es sí o sí llenar la aplicación. Ujú. Y esas son las preguntas súper sencillas, la que todos conocemos, la 1003, que es para poderte conocer. Si eres ciudadano, entonces sería tu ID que nos lo des para ver si eres, o sea, para ver tu estatus migratorio o si ciudadano, eso lo necesitamos. Los últimos dos bank statement de donde se refleje el down payment y los gastos de cierre. Y tú sabes que nosotros iniciamos con un pago de processing inicial, el comprobante que ya hiciste el pago y ya, Ok, ok. con eso arrancamos. Y Pero ¿puedo yo hacer ese préstamo a nivel personal o tendría que hacer ese préstamo a nivel de una corporación? es mejor hacerlo a nivel de la corporación. Mm. Este tipo de préstamos es mejor hacerlo a tipo de tu LLC, de tu corp, como lo tengas tú constituido, es mejor. Y esa es la recomendación que siempre lo hacemos porque como es de inversión, es preferible que sea a nombre de tu compañía. Ok, ¿y el credit score cómo estaría? ¿Cuál es el mínimo de crédito que debería yo de tener para... Mínimo 640. Ok. ¿Y aparte de mi 640 de credit score, cuánto es la liquidez que deberías tú de ver dentro de mis estados de cuenta? Tu estado de cuenta debería tener solo los gastos de cierre y el down payment, nada más. Ok. Y entonces, si yo no tengo una corporación, qué tengo que hacer? ¿Cuánto tiempo tiene que estar la corporación abierta para yo poder entonces comenzar el proceso? No es necesario que tengas ni meses ni nada, la puedes abrir, digamos, cuando iniciamos la transacción o la puedes tener antes del cierre porque eso sí los necesitamos, los documentos de la corporación para saber a nombre de qué corporación va a ir. Entonces no necesitas tener un mes, 2 meses, un año, 3 años con tu empresa, sino que lo tienes, lo puedes hacer en ese mismo momento porque como bien sabemos no se demora sino poquito tiempo en hacer la creación de esto, entonces solo lo vamos a necesitar así para poder tener como uno de los requisitos de documentos de la LLC es el Operation Agreement, el Lane Number y los artículos más en zombies que te dan el good standing de la compañía para saber que está habilitada y que no tiene ningún problema. Pero es mejor sí o sí hacerla con la corporación. Ok. ¿Cuánto tiempo desde el día 1 que yo comienzo este proceso? ¿Cuánto tiempo dura mi proceso de todo? O sea, porque ya me apruebas, por ejemplo, ¿cuánto es el proceso desde el día 1 hasta el día de cierre? ¿Cuánto es el tiempo? Bueno, si trabajamos en equipo y hacemos, digamos, un equipo, a mí me encanta decir que tú eres mi equipo. Digamos, tú eres la realtor y yo te voy a siempre decir a ti antes de decirle algo al cliente. Yo te digo, mira, estos son los documentos que necesitamos. Cuando empezamos a contar el tiempo nosotros desde el momento que es el pago del processing, porque ahí nosotros ya podemos entrar a mover la transacción. Yo te preaprobé y tú te demoraste 15 días en pagar el processing, entonces para mí empieza a contar el tiempo el día que tú haces el pago. De ahí en ese momento yo te puedo decir que si tú ya tienes permisos en el condado, o sea que tú te adelantaste, sacaste permisos, los tienes ahí, pero no habías podido construir, podemos demorarnos
Legalmente me dicen, di que son 15 días, de 15 a 20 días. Yo en este momento estoy en un proceso, como te estaba contando ahorita, de un reto que me lo puse personal de tratar de no llevar los 15 días, sino menos de 15 días. Y ya casi lo logramos. Estamos contabilizando que pueden ser 10 días en total de un cierre de una construcción que ya tenía permisos y que junto con el cliente trabajamos de la mano y con toda la documentación. Probablemente mañana nos entreguen CTC y podamos hacer el cierre el viernes. Entonces serían, en este caso, que es un primer caso, serían 10 días, pero normalmente cuando ya tienen permisos decimos 15 días porque depende de cuánto tú te demores en entregarnos la documentación. Cuando no hay permisos, pero ya tienes la primera parte y estás sometiendo permisos, nosotros también tenemos ese chance de poder cerrar la transacción antes de tener permisos, siempre y cuando te vayan a entregar permisos o el mes siguiente o a los 2 meses. Ese es como el rango que tenemos nosotros como para poder cerrar una transacción. Podemos demorarnos 45 días en total después del pago del processing. Entonces no es tan difícil y no es tan largo porque tú antes de empezar a construir, tú ya tienes asegurado la financiación de tu préstamo y lo podemos hacer con los permisos que ya fueron sometidos y que sabemos que lo van a entregar a los 2 meses siguientes por tarde. Siempre hay que saber que tenemos que saber el rango de cuánto tiempo y así te digo si no hay ningún problema. Lo podemos hacer, si no te digo no, podemos esperar hasta tal fecha y en ese momento cerramos, porque no te voy a decir con 3 meses me lo van a permitir cerrar, no, porque sé que son 1 o 2 meses con los permisos que vayan a entregarlo próximamente. pero ya deben estar sometidos. O sea, si tenemos a un, por ejemplo, tenemos a una de las chicas que tiene un terreno, pero Ujú. no sabe, no tiene idea, no tenía su terreno, lo tiene hace tiempo ahí dormido, no sabe cómo proceder. Entonces, por ejemplo, puede ella comenzar el proceso con ustedes, pero hasta que no tenga ya un equipo de trabajo o el general contractor y todo ese equipo que le comiencen a procesar permiso, ella no puede llegar a la mesa de cierre. No podemos llegar a la mesa de cierre porque es como, voy a ponerlo como un ejemplo, cuando tú estás comprando una casa y no has entrado en contrato. Es Ujú, como decir que vas a llegar a un cierre financiero, pero no sabes el contrato en cuánto va a estar el dinero, ok. ni si te van a aprobar o no te van a aprobar la compra, o sea, si te van a aceptar ey, se me olvidaron las palabras, pero El financiamiento. No van a sí, sí aceptar te el van a aprobar, financiamiento. sí te van a aprobar que tú seas la persona que vaya a comprar. Entonces, en este caso, siempre les decimos, sí va a haber financiamiento por parte nuestra, pero tú tienes que tener o tienes que haber avanzado con el proceso de sometimiento de permisos, porque nosotros sabemos que sí van a dar los permisos, sabemos los tiempos dependiendo de dónde los estés Claro. poniendo, Ujú, pero lo que sí tenemos que saber es que si tu GC ya los puso, nosotros podemos hacer todo este problema. El impact fee son valores que tú debes pagar directamente al condado. ujú. Entonces, esto entraría como parte del soft cost, no se financia. Entonces, este es uno de los valores que digamos que yo sé que pueden variar, pueden ser $20,000, pueden ser 18, pueden ser $25,000, dependiendo del tipo de En el construcción. condado. Ajá, y del condado va a haber directamente que tú lo pagas al condado, no a nosotros porque ese dinero no va a entrar y tampoco se puede financiar porque es algo que te piden antes de empezar a darte los permisos. Ok, ok. Entonces, para aclarar, venimos con nuestro terreno, o sea, lo que sí tenemos es que hay esperanzas, porque la falta de conocimiento de muchas personas compran un terreno, lo dejan ahí dormido, no saben qué hacer, no saben dónde tocar las puertas. Hay muchos bancos tradicionales, pues que no te van a financiar si tú no tienes cierto perfil o Ujú. simplemente te van a cerrar, te van a poner muchas trabas. Entonces, de este lado, con Quick Lending sí tenemos la oportunidad de financiar, de ayudar a nuestros clientes que son dueños de terreno, y hay puertas abiertas siempre y cuando esta construcción sea por motivo de inversión, ¿correcto? Sí, igual también tenemos una opción para que tú sepas, solo que esa no la manejo yo. Ok. Esa es parte del VIP para que tú sepas, puedes también averiguar un poquito de andar por allá.
que pueden hacer para construcción residencial. No manejo el tema yo porque yo soy parte de la inversión para que tú sepas, pero sí están habiendo las posibilidades. Cuando es inversión, digamos, hay un caso en el que tu cliente dice, yo la voy a construir porque la voy a vender o voy a construir porque la voy a volver un DSCR, pero al final se enamoró de la propiedad y dijo, yo quiero quedarme con la casa. Se Ujú, puede hacer que él en vez de llegar a cierre como, o sea, se hace el cierre financiero como inversión, pero él puede en el momento de terminar su construcción decir, no, yo la quiero volver y la quiero transformar este préstamo en un FHA o uno de los préstamos que es para vivienda propia. ujú, Se puede hacer porque una de las ventajas que nosotros tenemos es que este tipo de préstamos no tiene ninguna penalidad si lo cierra antes, si lo paga antes o si terminan de construir, tiene su certificado de ocupación y decide refinanciarlo para hacer la parte de si lo quiere para vivienda propia o no. ok, O sea, no tiene ninguna penalidad. ok, entonces, una vez que ya tuvimos nuestro cierre, estamos aprobados para movernos para nuestra construcción, entonces ahí comienza lo bonito. Ujú. El dinero, estimados oyentes y espectadores, no se lo van a dar a ustedes. ¿A dónde se va ese dinero una vez que el lender nos aprueba para construir en el terreno ABC? ¿Dónde ya cerramos? ¿Dónde se queda ese dinero? El ¿Y dinero se va a cómo se va manejar. y cómo se va desembolsando? Bueno, esto es lo mejor de todo y esta es una de las partes que me encanta porque el dinero no va a llegar a tu GC completo o no va a llegar a tu cuenta bancaria de inmediato. ¿Qué vamos a pasar? Va a pasar unos desembolsos que se llaman draw o el mismo desembolso y esto va a ser simplemente algo que es como tu GC dijo, mira, ya cerré esta etapa, necesito, ya que me canceles $50,000. Pongámosla en la fácil. Te diste un préstamo de 150 y tu GC dijo necesito el primer desembolso, son $50,000. Ujú. Nosotros vamos a mandar una persona que vaya a revisar tu construcción y que esa construcción sí se vea reflejado lo que él está diciendo que ya puso. En ese momento, nosotros decimos, se aprueba, pero tú tienes la decisión de decir, lo quiero en mi cuenta bancaria o páguenselo directamente al GC. Ok. Porque nosotros no le vamos a pagar directamente al general contractor, sino va directamente a ti. Si tú autorizas para que vaya al general contractor, se da ese desembolso allá. ¿Qué va a pasar? Antes de que él diga yo lo quiero, no es que el general contractor dijo yo quiero el dinero y nosotros mandamos al señor del draw, no. Tu general contractor te tiene que dar a ti las facturas y esto es algo que he visto constantemente, que construyen y se les olvida pedir qué es lo que están pagando, qué es lo que se está, o sea, uno da la plata, me he dado cuenta porque dan la plata y se les olvida que hay que pedir una factura porque yo ya pagué las ventanas, porque ya pagué las puertas, porque ya puse lo del cemento. Entonces nosotros exigimos que estén esas facturas y tú las firmes, que tú tengas conocimiento de lo que él te está diciendo en lo que estás poniendo el dinero. Cuando se revisa y si él dijo, tú ya pagaste las ventanas, nosotros tenemos que ver que las ventanas ya las pusieron porque tú dijiste, ya las pagué, porque ya lo Necesita mandar un firmaste. inspector. Entonces, eso va a hacer que el desembolso sea así, que sea por el valor que esté puesto en obra, pero que tú hayas firmado y digas, yo sí lo pagué, o sea, sí es real que yo autoricé que pusieran las ventanas de ese valor y esas eran mis ventanas. Ok. Ok. Entonces, déjame ver si estoy entendiendo. La construcción, vamos por etapas. Tenemos 5 etapas de construcción. Entonces, sin contar los permisos. Entonces, tendríamos, si contamos los permisos, tendríamos 6 etapas. La Ujú, cual la primera incluye permiso, costo de impact fees que se le pagan al condado, eso no es parte del préstamo, es parte de su construcción, pero no de su préstamo. So, la primera ujú, etapa, vamos a decirlo de esta manera, que incluye los permisos, el diseño, que ya usted tiene todos sus planos y sus cosas hechas. Eso no es parte del préstamo, usted lo tiene que pagar y no es parte de su down payment tampoco. ujú, Entonces, ya cuando comenzamos y nos movemos dentro de lo que es la construcción, ya el préstamo
está aprobado, pero está guardadito en su cuenta de escrow, que tiene el nombre de la ABC LLC. Entonces, Ujú. ya se mueve el contratista y construye su primera etapa ya real dentro de lo que es la construcción. Hace la zapata, pone las varillas, pone las tuberías, pone el piso y ya por ahí ya hay un esqueleto en una casa. Entonces dice el contratista, ya tenemos nuestra primera parte. So necesito que me pagues $50,000. Entonces vienen las pruebas con las facturas, donde yo también voy a supervisar porque es un dinero que está a nombre de mi corporación, que está ahí, pero hay que supervisar y también el banco va a enviarle a un inspector, ¿correcto? Ujú. Inspeccionar de que esté todo correctamente y que esté todo bien hecho y entonces van a mandar su desembolso. So, en Ajá. general, este es un préstamo bastante sencillo, por lo que tú nos has explicado. Es un préstamo muy sencillo, no hay nada de diferencia. Lo que sí me doy cuenta es que de la mano de Quick Lending y con todo su equipo es muy fácil. Nosotros, la falta de conocimiento, como siempre lo digo, el conocimiento es poder, señores. Este tipo de clases, este tipo de webinars para los realtors que nos están viendo, para los agentes que están ahí o las personas que tienen a su terreno y que lo quieren comenzar a construir. Entonces, esto es conocimiento. Y esto es para tener a un equipo tan preparado como Quick Lending de la mano, que te va a guiar, te va a agarrar de la mano hasta que tú tengas tu casa, la pusiste a vender y vuelves y haces lo mismo. Comienzas y repites, ya comienzas a copiar y hacer de nuevo, a comenzar a hacer de nuevo el proceso. Eso es lo ideal. Y pues yo te cuento aquí algo como dato curioso que no te dije al principio. Si tú vendes tu propiedad sobre planos, si vendes tu propiedad sobre no la has terminado de construir, tampoco tienes penalidad por hacer todo este proceso. Entonces puedes empezar a jugar con doble ruedita, no solo una construcción, sino varias construcciones al tiempo. Entonces es sacarle el mayor provecho a a esta primer, yo siempre digo, a la ruedita primera que le estás dando vueltas y hacer todo lo posible para que puedas seguir no una, sino varias veces haciendo todo este proceso como lo acabas de decir, pero siempre de la mano con alguien que te pueda decir cómo va a funcionar y no te deje como solito. Y como tú bien sabes, nosotros somos 24/7. Ujú, Cuando necesitamos contestar, estamos ahí pegaditos al teléfono dando respuesta. Y si ujú. no la tenemos, siempre vamos a decir, danos un segundo o danos un momento y tenemos la respuesta para poderte ayudar a solventar todo esto. Ok. ¿Alguien de ahí, de la audiencia, tendrán algunas preguntas? Estamos abiertos para contestar todas sus preguntas en este momento. Nadie. Wow, Bueno, aprendieron pues lo mucho. explicamos muy bien, Ustedes o les da hicieron pena. excelente, excelente. So, a mí, gracias, por lo menos para mí es una excelente información. A mí, muchas de las cosas que no sabía, el impact fee siempre es algo como que te atrapa, porque pues en diferentes counties puede ser diferente, que es algo que se puede explicar y algo que pues ya yo sé que no es parte de la construcción, pero explicaron súper bien y Brendy lo resumió perfecto. So, muchas gracias por la información. Aquí estamos y tú sabes que todo el equipo de Quick Lending está ahí, preparados. Veo que está Carlos, que lo voy a poner ¿cómo digo? No en jaque mate, porque no le quiero hacer jaque mate. No te me vayas, Carlos, te me fuiste. Se voló, se voló. Este, más adelante quiero entonces que hablemos con alguien de VIP Home Loans, más adelante obviamente, de los tipos de préstamos de Construction to Perm, que ese es otro tipo de préstamo para primeros compradores, residencias primarias, otro tipo de préstamo que son muy interesantes y van de la mano, no con el de inversión, pero sí son bastante similares en todo lo que es el proceso. Yo sé que todo el equipo de Quick Lending y VIP Home Loans tienen todo ese proceso y no solo que tienen ese proceso, es que tienen la experiencia máxima, porque esto es
en inglés dicen el bread and butter every day, el pan y la mantequilla de todos los días. Entonces, cuando usted quiera buscar a un préstamo de construcción para inversión, váyase con la persona que realmente tiene la experiencia y que esto es el diario vivir de ellos, que son los que tienen la experiencia y van a estar ahí para ayudarlos y para guiarlos. Que sí. Muchísimas gracias, Ana. Gracias por toda esta información que nos has dado. Yo sé que tenemos que volver a reunirnos de nuevo porque a partir de ahora se van a desarrollar muchas preguntas que yo sé que vienen todas por ahí. No, y yo encantada de podérselas responder cuando las tengan. No duden en contactarme, que de verdad no hay ningún problema. Nosotros siempre reunimos y si quieren otra reunión de este tipo, si la quieren tener con sus clientes, obviamente tú sabes que se puede hacer a través del call center con Alejo o lo podemos hacer directamente sin ningún problema. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias a todos.